El dólar volvió a 13,10, estamos hablando por supuesto de Blue, los niveles máximos que había tocado en enero. Ahora, ¿cómo pasa todo rápido acá, no? ¿Cómo nos adaptamos? En enero el nivel de 13,10 generó una devaluación, fuerte suba de la tasa de interés, realmente tembló el gobierno en aquel momento. Ahora volvió a 13,10 y no pasa nada, o parecería que no pasa gran cosa. Vamos a hablar con Carlos Pérez, fue director del Banco Central hasta el año pasado, una de las personas que más conoce del manejo monetario en Argentina. Carlos, un gusto, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto para mí, Pablo. ¿Aliviado de ver todo esto fuera del Banco Central? Sí, fueron distintas etapas las que yo viví en el Banco Central. Antes de ser director, fui gerente general. Te tocó la crisis del 2008, ¿no? También en el Central, que fue un momento duro. Exactamente. La crisis del 2008 fue importante. El 2009 también fue un año bravo. Terminó muy bien, pero claramente empezó con mucho trauma. Y después vino un periodo entre 2010 y 2013 que fui director, donde las cosas se fueron deteriorando, porque claramente la caracterización de esos 4 años fue un incremento desmedido de la cantidad de dinero. Las diferentes definiciones de agregado monetario que uno pueda tener, base monetaria, pasivos monetarios, el dinero creció muchísimo en esos 4 años. Con la contrapartida, lamentablemente en sentido inverso, que las reservas internacionales en dólares cayeron muchísimo. Con lo cual esto genera un nuevo cuadro de situación monetario, cambiario, donde sobran los pesos y faltan los dólares. Y este es un cuadro de situación que recibe la nueva conducción del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, y que por más que haga esfuerzos, y de hecho los hizo sobre todo en diciembre y en enero de 2013, 2014, la herencia recibida es complicada porque la debilidad es manifiesta. Sí, pero en ese momento ya se comentaba que había una distorsión o una contradicción entre la política monetaria y la política fiscal, que es lo que estamos sufriendo ahora, ¿no? Un Banco Central que quiso ajustar las clavijas desde el punto de vista monetario, pero si desde el punto de vista fiscal sigue la fiesta del gasto, no sirve demasiado lo que puedas hacer con lo monetario. Y lamentablemente esa es la realidad de este año. Es algo que viene creciendo desde hace años. Yo me acuerdo en el 2009 que básicamente el Banco Central no emitía dinero para asistir al sector público, en el 2009. En el año 2010 el Banco Central emitió 94.000 millones de pesos para asistir al sector público nacional. Y este año seguramente van a ser más de 150.000 millones de pesos los que el Banco Central emita para asistir al Tesoro Nacional, ¿sí? Con lo cual, esto de que después los esteriliza a través de las LEVAC, de las NOVAC, de las letras, de las notas, es una sábana corta, porque básicamente me parece que ya no alcanza con decir la base monetaria, el agregado monetario más restringido, varía menos del 20% anual, y ese es un buen síntoma en términos de lectura inflacionaria. ¿Y qué hay que mirar? Hay que mirar pasivos monetarios, hay que mirar la base, más las LEVAC, más las NOVAC. Y cuando vos tomás la totalidad de pasivos monetarios, la variación interanual está en el 35-36%. Eso ayuda mucho mejor a explicar qué está pasando con la inflación. Por eso uno lo que percibe a partir de esta explicación, Carlos, es que la base monetaria se ha achicado drásticamente. Es decir, veníamos con crecimiento, ¿no? Veníamos con crecimientos de casi el 40, llegó a ser más de 40 el año pasado. Exactamente. Ahora estamos por debajo del 20. Sí. Y la inflación no se dio, digamos, de manera muy... realmente no es que no se dio, subió, ¿no? Entonces, estos intentos por absorber los pesos de la base monetaria, los pesos que circulan, no han sido suficientes para frenar la inflación. El contador de cómo medís el colesterol, por hacer una analogía en términos médicos, ha cambiado. Ya no es más la base monetaria, son los pasivos monetarios. Y la tasa de variación es de entre el 35 y 40%. ¿Sí?
tengamos en cuenta también que lo que el Banco Central le da, emite dinero para asistir al Tesoro Nacional, es de aproximadamente 150.000 millones de pesos, y eso representa también un 35% respecto a los pasivos monetarios que había un año atrás. Con lo cual, digo, lo mires por lo que le da el Banco Central en términos de dinero al sector público nacional, o a través de este nuevo contador que es los pasivos monetarios y no la base monetaria, esa variación del 35% anual me parece que es una variable de aproximación mucho mejor que la de la base para tratar de tener una idea de por dónde corre la inflación en la Argentina. Hoy señalabas en un artículo en el diario Clarín que la sensación desde el punto de vista del manejo económico es que Kicillof tiene justamente todo el control, ¿no? Y que Fábrega pasó a estar relegado. Contamos un poquito de esta idea. Esto es una especulación, digo, yo ya no estoy más en el Banco Central, por lo tanto es una especulación de analista. Digo, yo creo que en diciembre claramente eran influencias repartidas entre Juan Carlos Fábrega y Kicillof, y vaya si eran repartidas, y el peso que tenía Juan Carlos, que en ese momento subió más de 1000 puntos básicos la tasa de interés y tuvo una devaluación discreta importante de algo así como 6,5 por dólar a casi 8 pesos por dólar, así que digo, me parece que la influencia ahí estaba bien repartida entre estos dos actores. Ya en abril, junio empieza a inclinar la balanza a favor en términos de poder Kicillof. ¿Sí? Porque ahí me parece que el Banco Central deja de construir y empieza a tener una estrategia más defensiva. Bajaba mucho, había mucha liquidez excedente en el sistema financiero, bajaba mucho la tasa de plazos fijos, ¿sí? Y el Banco Central resistía, se defendía, no bajando tanto la tasa de los cortes semanales de LEVAC y de NOVAC. Y yo diría que desde julio, agosto, ya la influencia es casi absoluta de parte, y el poder es casi absoluto de parte de Kicillof. Y por lo que percibís. El desprecio a la propuesta de ADEVA y esta baja, a mi modesto entender, inentendible de 100 puntos básicos de los cortes de LEVAC, la verdad que dejan en evidencia que en términos de la balanza el peso que tiene el ministro de Economía es casi absoluto. Esto es lo que te quería consultar, digamos, ¿qué percibís que busca hacer, sin haber hablado, ¿no?, con el ministro? Pero ¿hacia dónde va la política ahora económica monetaria comandada por Kicillof? ¿Cuál sería la idea para los próximos meses? Yo interactué con Claro, con Axel porque él Kicillof. era viceministro de Economía. Cuando era representante, no solo era viceministro de Economía, sino que era representante del Ministerio de Economía en el Banco Central. Contame alguna anécdota de Kicillof en el directorio. No, tenía una posición claramente contraria a la tasa de interés que tenga alguna mínima suba. Su posición, digo, lo que yo más recuerdo de él era una posición enfática, una posición pro tasa de interés muy baja, como elemento reactivador. Esto era lo que yo escuchaba. O sea que el plan Kicillof sería en esas reuniones. Fuerte baja de la tasa de interés, o una tasa de interés fuertemente negativa y un buen grado de expansión monetaria. Es que va de suyo, ¿no? Va de suyo. Sí, es un poco lo que mostró ayer el Banco Central, que bajó la tasa y prácticamente no absorbió. Fíjate, las últimas 4 semanas, tuvieron 5 semanas en realidad el mes de julio, pero en las últimas 4 semanas de julio, en los cortes de LEVAC y NOVAC, el Banco Central esterilizó de manera neta, esto es lo que pudo absorber respecto a los vencimientos que tenía, en promedio semanal 4.000 millones de pesos. Las 2 últimas semanas, las 2 de agosto, esterilizó semanalmente tan solo 500 millones de pesos. O sea, prácticamente esterilizó un 10% de lo que venía absorbiendo. Exactamente. Entonces, digo, la verdad que no se entiende muy bien la baja de 100 puntos básicos cuando default selectivo mediante, ¿sí?, ya habías empezado a esterilizar bastante menos. Digo, y tras cartón se baja 100 puntos básicos el corte de LEVAC y NOVAC. ¿Qué se busca? ¿Reactivar a través de una baja de la tasa de interés? Porque uno no puede creer que se quiera suicidar. ¿Qué busca? Entiendo que es eso lo que se busca. Ahora,
se busca mejorar, estimular la producción, la inversión, el consumo. Yo lo que creo es que difícilmente la tasa de interés pueda permitir estas cosas. Por un lado, porque la incertidumbre muy alta económica que tiene la Argentina difícilmente dispare decisiones de inversión-producción. Y por otro lado, con semejante pérdida del poder adquisitivo y semejante amenaza que hoy tienen los empleos, yo creo que la baja en la tasa de interés es una gota en el océano para poder reactivar la economía. Me parece que es mucho más... ¿Decís que no es que masivamente la gente se va a golpear en los bancos para tomar crédito porque le bajen un punto? Porque en realidad su salario real ha tenido una merma muy importante y su perspectiva de estabilidad laboral no es tan buena. Entonces digo, me parece que no es la tasa para reactivar la economía, es el salario real, son las condiciones la suba del Blue, empleo. Entonces, ahora, la suba del Blue a 13,10, la que vimos hoy, ¿no? Otra vez a valores récord y al mismo tiempo el fuerte aumento del dólar bolsa y del contado con liquidación, que son los esquemas legales, los circuitos legales para que las empresas sobre todo se dolaricen, ¿no? Y hubo una fuerte presión durante toda la semana. ¿Nos está indicando que viene más turbulencia? ¿Crees que esto se frena acá? Es que decíamos, las implicancias de tocar la tasa de interés para abajo es, veamos qué pasa con la reactivación económica. Yo creo que nada, digo que no va a pasar nada. Ahora, este es el beneficio potencial que a mi entender no se realiza, pero también hay un riesgo y el riesgo es el mercado de cambio. El riesgo es el mercado de cambio porque básicamente, primero, lo que es ingreso de dólares voluntarios, con el actual impasse que tenemos en el tema deuda pública, claramente no están los dólares voluntarios. Y segundo, la tasa de interés es muy baja y de algún modo alienta la demanda de dólares, alienta la demanda de bienes e impulsa la inflación. Entonces, me parece que una economía que tiene un 40% anual de inflación, que tiene tasas de interés para los ahorristas del 20% anual y que tiene una devaluación oficial en el 10% anual, es una economía desbalanceada, es una economía que genera el riesgo creciente de repetir enero 2014 más temprano que tarde en nuestro país. O sea, se adelantan los tiempos. Lo que uno decía, bueno, si esto no se arregla, puede suceder otra vez en enero, vos decís que esto puede pasar antes. Yo creo sinceramente que, a ver, te lo pongo en términos de una figura. Me parece que el estado de situación de la economía argentina, los integrantes del equipo económico, me parece que clara y la incertidumbre que hay existente y la credibilidad que es muy baja, me parecen que hacen imposible ir por el campeonato de la reactivación económica. La posibilidad está en evitar el descenso. ¿Cómo? Minimizando el riesgo cambiario. Digo, me parece que la Argentina, en términos económicos, hoy está más para zafar del descenso que para buscar el campeonato de la reactivación económica. Ahora, hay que reconocer que esto es un verdadero tubo de ensayo, ¿no? O sea, todo el país es como que nos metimos en un tubito y vamos a ver qué pasa. O sea, ¿cuál es el tubo de ensayo? Bueno, ¿cómo se maneja una economía en default totalmente ausente de los mercados? Hoy, Carlos, estaba con gente del mercado automotriz y me decían, nos debe más de 2.000 millones de dólares. O sea, importamos, el Banco Central nos tiene pisado más de 2.000 millones de dólares solo al sector automotor. Sí, hablan de 3.000 en total. Y se va sumando una deuda como flotante, ¿no? Supongo que son 3.000 millones. Es decir, que estamos viviendo una irrealidad absoluta, que es la irrealidad de un dólar de 8.30, pero que en realidad nadie lo consigue, importaciones que se están haciendo y que no se pagan, pero que alguien en algún momento va a poner la plata. ¿Y cómo van a estar varios meses sosteniendo todo esto con un dólar irreal, con la imposibilidad de girar divisas? Y lo que pasa es que acá tenés dos diagnósticos. Te quedás con el que vos quieras. Un diagnóstico, que es el oficial, te dice, la inflación es decreciente, las reservas van a aumentar porque vamos a activar el swap de monedas con China.
el Banco Central gana tanta plata que me da grado de libertad para hacer política fiscal expansiva que me estimule la demanda agregada. Y los salarios reales, con una inflación del 28 para este año, van a crecer poquito, pero algo van a ayudar. Este es el diagnóstico oficial. Ahora, si vos me decís si yo coincido con ese diagnóstico, yo digo en absoluto. La nominalidad es creciente, la inflación es creciente, está en un rango del 35, 40%, digo, optimista 35, no tan optimista 40%. Las reservas caen, los pesos crecen, digo, sobran pesos, faltan dólares, no hoy, porque al 30 de diciembre de este año va a ser peor, van a sobrar más pesos y van a faltar más dólares. Digo, no solo la foto es de escasez de dólares, sino que la película también es de que sobran muchos pesos y faltan muchos dólares. El resultado del Banco Central es un invento, porque es producto del devengamiento de una letra intransferible, que es un activo que tiene el Banco Central, contra un pasivo del Gobierno Nacional, que vaya a saber cuándo se lo paga. Por lo tanto, digo, el resultado del Banco Central es exactamente lo mismo que emitir dinero por adelanto transitorio. Y por último, el salario real cae. Por lo tanto, si uno asume ese diagnóstico, la verdad que no deviene de ese diagnóstico que la política económica deba ser reactivación económica. Deviene que la política económica deba ser de estabilización de la economía. Me parece que acá tenés que estabilizar más al paciente que decirle estás para correr y para ganar la maratón de los 40 kilómetros. Y ese paciente tuvo un infarto y lo estoy cuidando porque ese infarto es producto de diabetes alta, presión alta y colesterol alto. Entonces, digo, me parece que es muy importante para el gobierno tener un diagnóstico correcto para, como consecuencia, aplicar la política económica correspondiente. En los próximos días, para ir cerrando, va a volver la discusión de cuál es el verdadero nivel de reservas, ¿no? Porque esto siempre, bueno, pero ¿cuánto es? Porque hay plata que es de los depositantes, tenemos préstamos del exterior. El central dice, no, toda la plata que está es real, es nuestra, no hay ningún crédito. Yo creo eso, ¿eh? Sí, pero yo ahí pongo ya las salvedades. Hay 539 millones de dólares que no debieran estar ya en las reservas del Banco Central porque es lo que se tendría que haber pagado el bono discount, que el gobierno dice que pagó, es cierto, pero extraño, o sea, ¿cómo haces para pagar algo? Es decir, yo te debo 100 pesos, te lo pagué, pero lo sigo teniendo en mi billetera. Es cierto. ¿Cómo es? ¿Te pagué o lo tengo en mi billetera? Las dos cosas no pueden ser. En eso yo coincido con vos. Yo pensé que vos me estabas hablando de los créditos. De los argendólares los argendólares eran 15.000 millones. Ahora son 7.000. Ahora son 7.000 sí. Y la verdad que han mostrado y demostrado que son bien cautivos. Por lo tanto, me parece que uno los tiene que incluir. Hay que considerarlos, pero son 539 del bono discount. Dentro de un poquito se va a pagar el bono par, que no se va a pagar, se va a acumular en esa cuenta. Ya ahí vas a tener, no sé, unos 1.000 millones de dólares que deberías haberlo perdido. Las proyecciones te están dando en torno a 24.000, 25.000 Carlos, millones de dólares para fin de año. Sí, pero después hoy ya tenés 3.000 millones de dólares aproximadamente, que ya se deberían haber girado esas reservas para pagar digamos, las importaciones, que no se giraron. Sí. O sea, hoy los 29.000 millones son más 26.000 que 29.000, más todo lo que te queda por delante, pagos de energía, vencimientos de deuda. El nivel de reservas, creo, se está acercando a un nivel crítico, más allá de que lo siga maquillando. Y esto me parece que también es un desafío para el 2015, que es cierto lo que nos decía hace un rato Diego Ferro de Greylock, ¿no? Por ahí eso se revierte por la expectativa de un nuevo gobierno. Claramente está operando eso, yo lo escuchaba a Diego, la verdad que fue muy clara la explicación. Me queda una discrepancia, digo, la herencia que recibió este gobierno o las administraciones Kirchner, ¿sí? Fue mucho mejor que la herencia que está dejando. Tengamos en cuenta. Parece que se refería al 2001, ¿no? Yo creo que se refería, al 2001-2002. En el 2003 ya se había hecho todo el trabajo de estabilización macroeconómica y se le había dejado una economía, ¿sí?, con alto crecimiento económico, con un tipo de cambio competitivo, con una inflación de menos del 5% anual y con los superávit gemelos, superávit fiscal y superávit de cuenta corriente. Digo, la economía se está yendo
diría, sin crecimiento, con una inflación superior al 35%, con un tipo de cambio que está muy sobrevaluado respecto al que recibió esta administración, sin los superávit gemelos, ¿sí? Claramente el estado de situación o la herencia que le está dejando este gobierno al próximo gobierno es una herencia bastante más pesada. Bueno sería que sea lo menos pesada posible. Digo, que lo que resta, estos 16 meses que resta del gobierno, se haga el menor daño posible. De todos modos, como vos bien decías, me parece que lo que se descuenta es que el nuevo gobierno, sea quien sea, seguramente va a tener una reversión en el flujo de capitales muy importante. Eso va a ayudar para el inicio, ¿no? O uno espera que sea así, que esto dé un cierto plafón. Yo creo que el bajo endeudamiento privado, en poder de tenedores privados que tiene la Argentina, y la potencial y la posibilidad de reversión, en vez de salida de capitales, que haya ingreso de capitales, aproximadamente esa reversión son 40.000 millones de dólares al año. Estas dos cosas me parece que permiten morigerar el necesario ajuste cambiario, fiscal y monetario que va a tener que hacer la próxima administración. Carlos Pérez, un gran gusto haberte recibido aquí. A vos. Muy amable.